la bienvenida a las personas pues que nos escuchan vía YouTube, a los que nos escuchan vía Met, también los hermanos que están en transmisión, bendiciendo sus hogares, sus vidas, sus familias y esperando ser de bendición a través de el mensaje que hoy compartimos desde este lugar, Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia en Cali, en el barrio Colón, ¿sí? Y el número de comunicación por si de pronto alguien necesita o quiere conocer un poco más, ¿cierto? 310-423-1811 es el teléfono celular en el cual se puede comunicar para peticiones de oración. Hemos estado enviando en estos días testimonios de lo que Dios viene haciendo a través de las oraciones de todos los hermanos aquí, cuando nos ponemos, ¿cierto?, en un mismo sentir, y hemos visto milagros de Dios y creemos que Dios, como dice su palabra, no ha cortado su brazo, sino que sigue haciendo milagros. Basta solamente creer, dice la Biblia, ¿cierto? Y perseverar en la oración, porque Dios sabe, ¿cierto?, qué quiere desarrollar en nosotros en ocasiones a través de situaciones adversas. Bien, bendito sea nuestro Señor, ¿sí? Ayer entraba yo en una reflexión en el tiempo del discipulado para dar a entender el mensaje y le pediría a Camilo si puedes colocar la imagen que te mandé, ¿cierto? Y es que saben, hermanos, que antes de pronto de compartir un mensaje eso se le comienzan a venir ideas, pasajes bíblicos que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo empiezo a hacer? Porque ya uno de recibir tanto, digamos que se va recibiendo tanta información que va viniendo a la mente, lo pensé de esta manera, como está en el dibujito allí, como está en la pantalla, ¿sí? Lo pensé a través de un noviazgo, lo pienso de muchas maneras. Entonces digo, bueno, Señor, ayúdame a escoger la que tú veas que vaya a ser la más indicada para que el propósito, ¿cierto?, de esta palabra se cumpla, que es, mis hermanos, y créanme que cuando uno lo comienza a vivir, uno comienza a tener una experiencia cada vez más profunda, ¿cierto?, que es el anhelo de Dios. No solamente es de que le conozcamos, sino cómo Él quiere ser conocido, ¿sí? Cómo Él quiere ser conocido. Un ejemplo de ello se ve en Marcos 9:23, no necesita buscarlo, si gusta lo hace. Y es aquel papá que cuando le lleva a su hijo, ¿cierto?, a los discípulos, dice la Biblia que ellos no podían sanarle, que ellos no pudieron, ¿cierto?, orar y que se viera el resultado de esa oración y su hijo seguía endemoniado. Y resulta que el Señor, pues, de pronto después de dar un poquitico ahí como de peine a los discípulos, ¿cierto?, y decirles, esta generación, ¿hasta cuándo? Toda esta cuestión, ¿cierto? El padre de familia le dice al Señor, mira, mi hijo tiene este comportamiento y este comportamiento, si quieres, ¿sí? Si quieres, puedes sanarlo. Le dice así, de esa manera, ¿sí? Si puedes, quieres y puedes sanarlo, ¿sí? El Señor le contesta de otra manera, pues que ante los ojos de cualquiera puede ser una respuesta un poco fuerte, ¿no? Y el Señor le dice, si puedes creer, si puedes creer. Es que concepto tú tienes de mí también, porque es que tú me estás diciendo que si quiero y puedo, ¿sí? Y yo te digo a ti, si tú puedes creer también, vas a ver cómo es que es mi voluntad, ¿sí? Y resulta que dentro de ese proceso que nosotros y que la nación de Israel lleva acerca del conocimiento de Dios y que las personas en la calle tienen acerca de Dios, hay algo que en un principio usted y yo lo vamos a entender. Hay algo que llama dispensación, dispensacionalismo en la Biblia, dispensacionalismo, ¿sí? O sea, ¿qué es dispensacionalismo? Es el sistema teológico que muestra a Dios administrando en diferentes etapas sus propósitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios se dedicó a hacer algo aquí, se dedicó exclusivamente a hacer esto aquí. Luego comenzó con esto, segundo día. Al tercer día Dios hizo esto, al cuarto día hizo esto, el quinto día. Entonces se dedicó en un tiempo determinado a orar de una manera determinada, ¿sí? Entonces hay gente que se le puede adelantar a Dios. Por ejemplo, que alguien tuviera en este momento la idea y le diga a su esposa, bueno, a tener hijos, que Dios mandó a tener hijos, ¿cierto? Y le dice así a la esposa, y la esposa le dice, yo soy dispensacionalista. ¿Sí? Yo creo que eso fue para el tiempo de Adán y Eva, eso no es para nuestros tiempos. ¿Quién le dijo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en esa dispensación la tierra estaba siendo llena de las personas, por eso se permitía inclusive, cuando usted deduce, ¿cierto?, acerca de dónde sale tanta gente en un principio, si solamente había una pareja,
que Dios avalaba esto de las relaciones entre hermanos, que Dios avalaba, ¿cierto?, el que los hermanos tuvieran hijos en un principio, ¿sí? Y luego ya Dios coloca la ley diciendo, ¿cierto?, en la ley que a la esposa, ¿cierto?, a la hermana, a la familia, ¿cierto?, no, con ellos no se puede, como dice en la Biblia, llegar a ellos, porque ya entra en otro tiempo de dispensación. A ver, para aclararlo un poco, voy a aclarar de pronto esta parte. Esta congregación como tal, ¿cierto?, lo que se fundamenta es en el movimiento dispensacionalista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creemos en diferentes etapas bíblicas por la escritura. Nuestro sustento, ¿sí?, lo llevamos a Efesios 3:9 y usted se va a dar cuenta. Vamos a leer para colocar esa, digamos, como ese punto sobre las IES, o sea, para que usted sepa dónde anda, ¿sí? ¿En qué territorio estás? ¿En qué territorio estamos? Nosotros creemos en las dispensaciones. Efesios 3:9 dice la escritura, dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Qué te quiere decir este pasaje? Que Dios se ha movido a través de la historia en medio de dispensaciones, movimientos, un mover de Dios. Primero fue con Israel, ¿sí? Ese fue el tiempo de la dispensación para Israel. Luego viene la dispensación para nosotros. Dentro de eso un poco está, para aclararles un poquitico esto, ¿cierto?, la parte primera de la creación, donde lo que se dirigió o en lo que se aposentaba el conocimiento o la aplicación de Dios era en la inocencia, una etapa de inocencia. Luego vino la etapa de la conciencia, ¿sí? Ya después viene el gobierno humano, y cuando viene el gobierno humano, pues ahí vienen las leyes y todo para las personas, pero estaban gobernando las personas. Viene luego la promesa eterna para Abraham, ¿sí? Luego cuando le da la promesa a Abraham, le da luego viene el tiempo de la ley a partir de Moisés, en donde ya el Señor comenzó a tratar única y exclusivamente a través del pueblo de Israel, ¿cierto?, para dar a conocer al mundo, ¿sí?, su deidad, su nombre, para que el mundo conociera, ¿sí? Pero hubo gente que aun viendo el poder de nuestro Dios, tristemente ni así se convertía. Por ejemplo, Nabucodonosor, cuando los 3 muchachos son echados al horno de fuego, y al final él sale diciendo, la gente que ofenda al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, mire que él no dijo, no, yo me voy a convertir a ese Dios que es todopoderoso, que Dios como que guarda de la candela, pues de esa manera, ¿cierto? Pero miren que aún gente viendo eso, hay gente que no se convierte, ¿sí? Por eso aquí hemos sido claros, es importante, y Dios es Dios de milagros, y Dios sigue haciendo milagros. Pero créanme que normalmente la Biblia dice que la fe viene es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que el milagro va a poder cumplir cierto objetivo, pero, ¿cierto?, el oír la palabra de Dios es lo que transforma realmente a la persona, ¿cierto? Y a partir de ello, luego viene el tiempo en la dispensación, es la ascensión de Cristo, viene el tiempo en el cual estamos nosotros en este momento. ¿Cuál es? La dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo convenciendo al mundo de justicia, juicio y de pecado, al mundo. El tiempo con Israel en este momento lo tiene así como quietico, ¿cierto? Stand-by, lo tiene quietico. Pero una vez que nosotros nos vayamos de esta tierra, va a empezar nuevamente el tiempo de tribulación y gran tribulación, un tiempo especial donde va a estar, ¿con quién? Con la nación de Israel, lo dice la Escritura. Y después de ello ya viene el regreso de Cristo y viene otro tiempo que es el soñado por todos. ¿Cuál es? El reino de Dios en la tierra, ¿sí? El reino de Dios, cuando Mateo 6, el Señor dice, venga a nosotros tu reino, ¿sí? En ese reino especial, en ese reino precioso donde Jesús va a gobernar. Y luego viene el tiempo de tierra nueva y cielo nuevo, que se llama, ¿cierto?, al final del milenio, cuando todo va a ser hecho absolutamente nuevo, ¿sí? Nuevo cielo, nueva tierra. Gloria a Dios. Entonces, esa vendría a ser como decir las dispensaciones. Lo que usted y yo estamos viviendo no es más que el tiempo donde el Señor, ¿cierto?, a través del Evangelio, se está dando a conocer al mundo y a los judíos que reciben a Cristo. Este es el tiempo en el cual Dios está trabajando con su iglesia, ¿sí? Entonces estamos en esa dispensación. Entonces, aquí viene una pregunta que yo hice ayer, ¿cierto? Una pregunta que yo les hice a los hermanos referente, por decir algo, un caso en especial, ¿sí?
allí está Eliana, que no pudo venir ayer al ayuno, pero le pregunto a Eliana como madre de Emily, como madre de Gabrielita, cuando crezca Gabrielita, y si no ha venido el Señor y tiene ya digamos, la formación, tiene todo, ¿cierto? En cuanto a la preparación que padres dan normalmente para que el hogar de sus hijos les vaya bien, ¿cierto? ¿Qué tipo de esposo, qué tipo de relación, qué tipo de noviazgo le aconsejarías a tu hija? ¿Qué te gustaría decirle a tu hija? Que se buscara a un tipo con qué cualidades normalmente. Janet también ahorita nos da su participación, ¿vale? ¿Qué le dirías como tal a tu hija? En todos nosotros es el principio, es lo primero que sale a fluir, lo notamos ayer también. Una persona temerosa de Dios, ¿cierto? Pero además de temeroso de Dios, porque hay gente que es temerosa de Dios, por decir algo, ¿te gustaría para tu hija un hombre temeroso de Dios, pero que está arruinado, que está sin dinero, que está pasando pues por necesidad y toda esta cuestión? ¿Te gustaría para tu hija eso? Que sea próspero, que tenga el recurso para sostenerla. Que mucha gente allá afuera critica mucho eso, ¿cierto? Vea, claro, se va detrás del que tiene plata y todo eso lo dice mucho la gente en la calle, pero no, la gente no entiende, la persona que piensa de esa manera no entendió que es que esto está dentro del propósito de Dios y dentro de la forma que Dios nos dio. Porque ¿qué busca una mujer en un hombre? ¿Qué busca? Seguridad, protección, amor. Y la seguridad normalmente ¿cómo la puede llegar a conseguir? ¿Cierto? A partir de esa parte también económica. Eso es muy normal que cualquiera pues de nosotros que tuviese una hija o las que tienen hijas, quieran para su hija un hombre, ¿cierto? Primeramente temeroso de Dios, pero también con el recurso para que por lo menos le den un principio la misma vida, no sacarla de ese estilo de vida que lleva, sino que o sea por lo menos ese o algo mejor. Porque recuerdo a un amigo que el pastor en la iglesia le decía, no, pues ya hermano, ya, ojo vivo, porque ya se están pasando los trenes, usted ya tiene 30 y piola de años y usted ya tiene que estar pensando también en el hogar, pues porque no lo vemos inclinado pues con el don de continencia y toda esta cuestión, y es necesario que no esté el hombre solo, como dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, y el pastor le decía, mira, ¿y qué sucede allí? Y con tu noviazgo, porque ya llevas determinado tiempo con ese noviazgo. Y él le decía, no, pastor, es que yo ya tengo proyectado hasta el próximo año, porque es que yo no voy a cometer la injusticia de sacar a mi esposa de la forma en que está viviendo a llevármela para una forma más baja, ¿sí? O sea, a llevarla a pasar ciertas necesidades por las que estoy pasando. Yo ya sé, ¿cierto? Ya tengo proyectado negocio, ya sé cómo estoy caminando para que el próximo año, ¿cierto? Yo ya pueda decirle a ella, no, camine que por lo menos la voy a sustentar de la manera mínima como en su casa la están sustentando. Mínimo, sacarla y no va a pasar necesidades, ¿sí? Eso es una manifestación también de amor en la persona, ¿sí? Entonces, gloria a Dios. Desde luego hay casos, yo les decía ayer, conozco un caso en particular, donde los padres vieron a un muchacho, que él estaba en el grupo conmigo, ¿cierto? Y cuando lo ven en su forma, el muchacho no tenía recursos, el muchacho no tenía en el momento nada de ello, pero resulta que esta familia era acomodada, ¿sí? Era una familia pues que tiene negocio propio y son prósperos y todo funciona bien en esa parte. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? No, este es el muchacho que nosotros sabemos que va a ser el muchacho que queremos que sea para nuestra muchacha. Ya estaban ennoviados con el aval de los padres. Pero ¿qué dice el papá y la mamá? Le dicen al muchacho, mira, ¿sí? A la hija porque la hija tenía 17 años. Y le dicen, ¿tú estás segura que este muchacho es el que te gusta para tu vida? ¿Te gustaría este muchacho para el resto de tu vida? Y ella dice, sí, señor, le dice así al papá y a la mamá, sí, sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? El papá le dice y la mamá le dicen, listo, vamos nosotros a obrar en lo que a él le falta, vamos a ayudarle a salir adelante en lo que a él le falta. ¿Qué hicieron? Le dieron el permiso para el matrimonio y dijeron, venga para acá muchacho, porque en usted lo que vemos es potencial. En el momento no tiene el recurso, pero sabemos que tiene el potencial, ¿sí? Y venga y fórmese aquí con nosotros en la empresa donde estamos, ¿sí? ¿Y qué sucedió con el muchacho? Lo comenzaron a formar y hoy por allá, hoy en este momento,
el muchacho ya prácticamente es un ejecutivo allá en el lugar donde está con sus suegros y para adelante, ¿cierto? Y es un muchacho de principios y es un muchacho de testimonio y le damos la gloria a Dios por ello, ¿sí? Porque hay formas en las que Dios permite que se trabaje, ¿sí? ¿Con quién te casarías? Yo le voy a describir estas características y ustedes me dicen si les gustaría casarse con ese tipo para su hijo, ¿no? Para su hija, perdón, con ese tipo de hombre que se describe en estas palabras que voy a decir, ¿sí? Pobre, ¿te gustaría casarse con una persona que te diga, no tengo dónde morar, dónde recostar mi cabeza? ¿Te gustaría para tu hija un hombre que llegue a decir eso? No tengo dónde aposentar mi cabeza. ¿Te gustaría para tu hija alguien de quien la gente diga, uy, no, ese es varón de dolores, experimentado en quebranto? Literal, ¿te gustaría para tu hija ese tipo de persona? Yo sé que se vuelve una lucha en nuestra mente, porque entonces la gente va a decir, uy, venga, pero pilas porque ahí se está describiendo es a Cristo. Entonces, ¿con qué es lo que va a salir allá desde ese atril? ¿Qué herejía es la que está diciendo? Pilas, ¿sí? No, yo le pido el favor que se alinee y que ponga mucho cuidado al mensaje y verá que al final hay una bendición bien grande en esto, ¿sí? Dice, uy, pero sobre ese fueron cargados todos los pecados del mundo. ¿Te gustaría un tipo de esposo para tu hija así, con esas características? No, sobre él cargaron, mejor dicho, eso le cayeron, fue maldiciones a esa persona, ¿sí? ¿Te gustaría verlo de pronto en un Renaultcito 4, todo deschavetado en este momento, andando por ahí así, caminando el carrito por ahí por la calle? ¿Te gustaría para tu hija, cierto? De esos carritos que uno ve ya, hermano, ¿sabe dónde queda el cementerio de los carros? En la galería. Usted va para la galería y se va a dar cuenta, hermanos, que allá hay puro carrito ya viejito, hermano, y que al final allá terminan los carritos viejitos, hermano, ¿sí? En la galería llevando ciertos mercados, gloria a Dios, y allá es donde normalmente terminan, ¿sí? ¿Te gustaría ver, cierto, que ese prometido para tu hija, habiendo caballos, por ejemplo, llegara en un asnito? ¿Te gustaría para tu hija ese tipo de esposo? ¿Sí? ¿Te gustaría que él mismo estuviera diciendo, no, yo voy a morir joven? ¿Te gustaría ese tipo de esposo para tu hija? ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay algo que, y por eso entraba en la participación primera de lo que es la dispensación, y es enseñarnos a nosotros a ver lo que Dios quiere que veamos de Él. O sea, una cosa es como nosotros vemos a Dios, ¿sí? Como inclusive el mundo ve a Dios. Pero la otra y es muy diferente es cómo Dios quiere ser visto por nosotros. Dígame quién no ha vivido esta experiencia, ¿cierto? Cuando le compartimos a alguien y vemos que la persona está muy prevenida con nosotros. ¿No viven ustedes esta experiencia en sus adentros de decir, Dios mío, que me escuchara, que yo quiero es hacerle un bien, que me escuchara, que yo quiero llevarles a la verdad? Que me escuchara. Yo chateaba con alguien en el internet ayer, ¿cierto? Cuando veo, hay veces, por ejemplo, un TikTok donde un curita está diciendo ciertas herejías y pues meto la palabra allí y algo de pronto o alguien se inquieta. Y resulta que ayer me responde una persona acerca de un tema que estaba tocando el curita allí, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Pues comienza el rifirrafe que llaman, ¿no? Entonces ella manda el sablazo y yo le mando una bendición. Ella manda otro sablazo y yo le mando una rosa, ¿sí? Y le comienzo a decir, mira, la fe verdadera no ataca. Cuando una persona está bajo la fe verdadera, normalmente no va a atacar, no ataca. Cuando la persona está bajo la fe verdadera, cuando la persona está bajo religión todavía, o en religión como los religiosos, necesitas estar atacando a todo mundo, ¿sí? Atacando, te ataco, ¿sí? Esa es la diferencia. Miren a Saulo de Tarso, cómo atacaba a los cristianos. Miren a los del Sanedrín, a los rabís y toda esa cuestión con la actitud de ¿qué? Atacar a Cristo, atacando a Cristo, atacando. Y en nosotros hay veces somos de eso. Cuando nosotros charlamos con alguien y lo que hacemos es coger la Biblia y tenga, y yo sé más que usted, vea, ¿sí? Yo soy más que usted y yo sé más que usted, ¿sí? Entonces la actitud ahí no es la que Cristo nos enseña en la Escritura, ¿sí? La actitud que Cristo nos está enseñando, hermanos, es si vemos a la persona errada, si para nosotros, en nuestro concepto, ¿cierto? Pero ya sabemos algo.
el concepto de nosotros a nivel del conocimiento que tenemos no es el que vale. ¿Es el concepto de nosotros el que vale a nivel del conocimiento del cristianismo? ¿Es lo que usted piensa? ¿Es lo que yo piense? Entonces, ¿qué es? Lo que dice la palabra de Dios. Si aquí está escrito y su hermano o yo, ¿cierto? Se está soportando en eso para de pronto una decisión, mi hermano, pues simplemente pídale a Dios, Señor, revélanos, ¿sí? Si en cambio está escrito y por ejemplo un líder o un pastor está diciendo algo que de pronto usted ve que va contra la palabra, ore y háblele conforme la palabra. Dígale, mira, es que está escrito, ¿sí? No será que está errado, mira que aquí está escrito acerca de ese tema y dice esto y esto y esto y esto. Pero ya el que se levanta contra la palabra no se está levantando contra la persona, ¿sí? No está levantando contra su líder, se está levantando contra la posición. El que se levante contra el papá, por ejemplo, contra la mamá en una casa, ya no se está levantando contra el papá o la mamá, sino contra la posición que Dios les está dando en autoridad, ¿sí? Es triste, hay que orar mucho por la nación. Yo leía esta mañana un titular en San Google y ¿saben qué decía? Que los indígenas de nuestra nación determinan cobrar impuesto sobre los bienes públicos o sobre los lugares donde ellos están. Ya determinan cobrar impuestos. O sea, en otras palabras, se piensan independizar, parece, de la nación. ¿Por qué? Ellos van a tomar la posición, ¿sí? Entonces esto va a traer tremendas cosas. Hay que orar mucho a Dios por nuestra nación, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? ¿Sí? Hay una guianza, hay una forma en que Dios quiere ser visto. Miremos en este momento la figura, ahí la están viendo, ¿cierto? Yo les hago la pregunta, ¿cuál es la persona y cuál es la sombra? ¿Cuál dicen ustedes que es la persona y cuál es la sombra? La sombra es la que se ve grande, ¿cierto? Y la persona es la que está volando, ¿cierto? No le faltan sino alas al muchachito ahí, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Ustedes ven la sombra y la sombra es la imagen del muchachito. Ahora yo le hago la pregunta, alguien descríbame los ojos del niño. ¿Alguien me puede describir los ojos de ese niño? ¿O la carita de ese niño? No, ¿cierto que no se puede? No se puede. No se puede describir. ¿Y sabe por qué no se puede describir? Porque no hay una revelación total. No hay una revelación total. En el mensaje que yo les quiero compartir, ¿sí? Lo que nosotros llegamos a vivir, y yo lo doy como testimonio, ¿cierto? Algo que espero poder comenzar a cambiar. Es que ustedes cuando aquí se comparte lo de la cena del Señor, ¿sí? Casi siempre ustedes me ven a mí llorando aquí. Porque es que a mi mente, a mi corazón viene todo lo que se hizo con el Señor en ese momento. Y pues no soy capaz de sostener, ¿cierto? Y se me vienen las lágrimas, en varias ocasiones me ha pasado. ¿Y qué es? ¿Será que en el corazón de Dios quiere que yo tenga esa revelación de Él en este momento, en esta dispensación que tenemos? ¿Cómo quiere ser Dios conocido en este tiempo por nosotros? ¿Sí? ¿Cómo Dios quiere ser conocido por nosotros en este momento? ¿Qué criterio tenemos aún de Jesús, de la persona de Jesús? Aquel que no tenía dónde recostar la cabeza, ¿sí? Ese sería tu argumento para decir, Señor, mira, yo te sigo a ti, ¿cierto? Tu palabra dice que tú no tenías dónde recostar tu cabeza. Ese sería el criterio que nosotros tenemos para un matrimonio, de meternos, y vuelvo y repito, lo delicado de esto es que alguien lo lleve a cierto parámetro diciendo, uy, pero entonces él está hablando mal de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. En ningún momento. Lo que estoy diciéndote es cómo Dios quiere que en este momento le conozcamos. Cómo tú quieres que Dios sea conocido, pero Él, el corazón de Él. Y eso se va a aclarar, ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo comenzamos a leer el libro de Apocalipsis. Cuando usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, inmediatamente se va a aclarar, hermanos, para nuestro tiempo, cómo Dios quiere ser conocido. Dios quiere que traigamos a memoria todo lo que Él hizo para ganar para nosotros los derechos que ahora tenemos, porque es justo que por la llaga de Cristo, dice su palabra, ¿sí? Somos sanos. Es justo, ¿por qué? Porque allí se operó un acto, ¿cierto? En donde lo que impera la justicia a través de Jesús entregándose en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Es que ahorita es justo que nosotros, ¿cierto? Al tomar ese sacrificio,
y tomar, como decir, ese fiador, ahora nosotros ya no tengamos delante de Dios deuda, no tengamos deuda, porque Él pagó por nosotros. Pero necesitamos que eso se revele, ¿sí? Porque de pronto hay veces nada que se revela, nada que pasa. Y ya cuando lo entendemos bajo el otro parámetro, no del Jesús que fue golpeado, no del Jesús que fue azotado, no del Jesús, sino del Jesucristo resucitado, que es a quien ahorita Dios quiere que usted y yo conozcamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar seguridad, hermanos, ¿sí? Eso nos va a dar mucha más seguridad. Yo le pregunto a los que se vieron alguna vez la película de Superman, ese que se veía en la oficina, Clark Kent, ¿cierto? Que se veía, normalmente ahí se manejaba, ¿cierto? Una figura, desde luego ahí hay ciertos mensajes subliminales, ¿cierto? Que pueden llegar a dar cierta idea en un momento determinado el anticristo, un ejemplo, podría llegar a ser. Porque tuercen la idea también, ¿cierto? Sí, cayó del cielo y vino, ¿cierto? De otro lugar, de otro planeta, y vino a poner orden y justicia, ¿cierto? Por su fuerza, ¿cierto? Cuando el Señor lo hizo por debilidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos esa figura, de todas formas hay algo que te pone a pensar, ¿cierto? Para darle piso a este mensaje. Y era la forma, ¿cierto? Que utilizaba. Él se mostraba como torpe, él se mostraba así como que no sabía hacer bien las cosas. Y la secretaria o la señora él estaba muy enamorado de una personaje. ¿Cómo es que llamaba esa señora? Luisa Lane, ¿cierto? Luisa Lane, ¿sí? Y él estaba muy enamorado, pero ella no le paraba bolas a él. Pero cuando él se le llegó a presentar como Superman, cuando él se colocó, pues se quitó esa ropa y salió volando a luchar por la justicia y todo esto, los muchachos de ahora posiblemente el mensaje no lo pueden captar bien. Pero eso a la generación que estamos aquí, normalmente sí nos es fácil recordar eso. Pero Luisa Lane cuando lo veía y él se parqueaba al lado, ¿cierto? O la salvaba y le llegó a dar una vuelta por el espacio. Yo no sé cómo hizo para respirar a esa mujer por allá, ¿cierto? Pero el hecho es que llevándola a dar una vuelta por el espacio, ella no hacía y no mirarle la carita así, ¿cierto? Y quedarse así como embobada, diciendo, uy, pero ay, se fijó en mí, ¿sí? Y sí, saben mis hermanos que ahí es donde Dios quiere que nosotros hoy pongamos nuestros ojos. Voy a decirles algo de lo de la famosa dispensación, ¿sí? De lo que es la dispensación para nuestros tiempos. Cómo Dios se ha ido revelando a través, ¿cierto? De los diferentes libros. Vamos a hablar posiblemente de los primeros 5 libros meramente para el pueblo de Israel. Pero de eso vamos a sacar conclusión dónde andamos nosotros. ¿Cuál es el proyecto de Dios para nosotros? ¿Sí? En el Génesis se comienza a mencionar el nacimiento virginal, del cual saldría, pues, ¿cierto? Ese ser que vencería a la serpiente. Y ahí viene la idea de ¿qué? Del Hijo de Dios. Sí, porque dice, y colocaré enemistad entre la simiente mía, entre la simiente tuya, le habla a la serpiente, y la simiente de Eva. Pero para nadie es un secreto que las mujeres no tienen simiente, semilla, semen. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estaba anunciando el Señor ayer era que iban a ser, ¿cierto? De una mujer virgen, un salvador para el mundo, que iba a vencer al maligno. En el libro de Génesis usted comienza a leer y va a ver la persona de Jesús revelada en las historias, por ejemplo, como la de José, donde usted ve a José, ¿cierto? Siendo rechazado por sus hermanos, por su familia. ¿Qué pasó con Jesús? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y estando Jesús, ¿cierto? José en esta situación, por ejemplo, es echado, ¿cierto? A esa cisterna y ahí se quedó un tiempo y de ahí sale luego y se lo llevan de esclavo y le toca pasar prácticamente como si fuera a decir el infierno. Le tocó lo peor de lo peor por allá siendo esclavo y luego para la cárcel, pasando por esa experiencia para luego llegar a ser ¿quién? El Señor de esa nación, ¿sí? Y hay una sombra de qué, de asomo de lo que vendría a ser la persona de Jesucristo. O sea, Jesús, el Señor muestra en el libro de Génesis para el pueblo de Israel cómo sería el Mesías, el proceso del Mesías. El problema es que a ellos les ha sido velado, ellos no lo entienden de esa manera, ¿sí? Entonces viene luego también la figura, ¿cierto? De ese José que salva la tierra y que salva a la población de ese entonces y a su propia familia de una muerte segura porque había hambre sobre la tierra, lo dice la Biblia. Viene luego, ¿cuál? En el representativo en el mismo Éxodo, ¿cierto? ¿Es representativo de quién? De Moisés como libertador.
la figura que iba a libertar al pueblo, cierto, en este caso de la esclavitud de Egipto, y Egipto era representativo del pecado. Mira, ahí hay una sombra también, en donde Jesús, cierto, se está dando a conocer al pueblo de Israel. Otra forma de representar a Cristo es el tabernáculo, que estamos estudiando por la noche, cierto, en la transmisión que hacemos. Lo que había en sombra del tabernáculo, como en el tabernáculo se da la idea de lo que es Cristo, su ministerio. Cuando estamos entrando en el tema, ¿cierto? Estamos hablando del altar de bronce, donde se sacrificaba, ¿cierto?, al corderito, y luego de pasar de allí se pasaba al altar de fuego, el altar, la fuente de bronce, donde se lavaban las manos, ¿cierto? Ahí los sacerdotes, o el sacerdote que tenía como meta llegar hasta el lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Miren, sangre y agua. ¿Qué sucede cuando Jesús está colgado en la cruz y lo lanzan, ¿cierto? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría ahí? Asaetear, pero es una saeta, que es una lanza, ¿no? Entonces lo lanzan, ¿cierto? Lo chuzan con esa lanza. ¿Y qué dice la Biblia que salió ahí? Agua y sangre. Miren, miren la sombra que nos muestra el tabernáculo, ¿cierto? Acerca de la persona de Cristo, de cómo llegar al lugar santísimo, de cómo rescatar esa posición para el hombre. Luego viene el libro de Levíticos, que nos habla de cómo se le rinde culto a un Dios santo. Cómo es que nos podemos arrimar, ¿cierto? ¿Quién es la persona de Cristo? ¿Qué exige Cristo para que podamos, ¿cierto?, para poder estar ahí con Él, en esa comunión con el Padre? Y es que sin santidad nadie verá a Dios. Y el libro de Levítico es un libro lleno de normas, estatutos, leyes y mandamientos, ¿sí? Entonces nos muestra la naturaleza de Dios, que es santo, santo, santo. Viene luego el libro de Números y está representado Jesucristo. ¿En dónde? ¿Qué sucedió en el libro de Números? Se escribe acerca del maná que desciende del cielo, ¿sí? El maná que llegó pues para que ellos se alimentaran y sostuvieran diariamente, ¿cierto?, su físico con comida, porque no había que comer, estaban en el desierto, ¿sí? Y entonces viene el sustento del cielo a través de ese maná que viene, ¿cierto? Y viene también otra figura de Cristo, porque Dios les comenzó a revelar cómo iba a ser, ¿cierto?, la persona de Jesús a este pueblo. Y les habla de una serpiente, que cuando las serpientes mordían la gente, ¿cierto?, estaban muriendo muchas personas. Entonces el Señor, ¿cierto?, le da la orden a Moisés de que levante una serpiente, una asta con una serpiente, y que el que la mire y hubiese sido mordido por una serpiente, mirándola a ella, sería salvo y sería sano, ¿sí? Entonces por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Cuando vemos a Cristo en la cruz, entre el cielo y la tierra, allí está la sombra, ¿cierto? El cumplimiento más bien de aquello que se vio. Entonces viene luego Cristo, ¿cierto?, en el libro de Deuteronomio, y es la figura que nos muestra, ¿cierto?, a Josué llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida, ya no por la ley, sino por la gracia. Josué es representativo de la gracia, por eso Moisés, lo hemos dicho muchas veces, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Literal, pues me refiero en ese mismo momento, porque hay una transfiguración luego, y ustedes ven que en la transfiguración Moisés está ya en la tierra prometida. Pero como, digamos, en carne, ¿cierto?, Moisés no podía entrar, porque Moisés es representativo de la ley, de los mandamientos. Y resulta que por cumplir mandamientos o intentar cumplir los mandamientos, nadie va a poder entrar al cielo, nadie. Porque no somos capaces, ninguno de nosotros puede. Nadie llega a esos niveles, solamente Cristo pudo cumplir, ¿cierto?, estatutos, leyes, normas y mandamientos dados por Dios al hombre. Entonces cuando vemos esto, hermanos, ¿cierto?, comenzamos a ver la figura, la sombra, lo que ustedes vieron ahorita en la pantalla, ¿cierto? Esa era la sombra de cuando Cristo viene. Y cuando Cristo viene le dice al pueblo, de mí es que hablan las escrituras, de mí es que hablaba Moisés. Yo estaba con Abraham, Abraham vio mi día. Y comienza a decirles, mire, todo eso que ustedes vieron allá era sombra de mí, ¿sí? Pero aún así, ¿qué hacía que los judíos no creyeran en él? Porque ¿quién espera lo que les digo, cierto? ¿Quién espera casar su hija con un hombre que está caminando que está andando en un pollino? ¿Quién espera casar su hija con un hombre que está diciendo, yo no tengo dónde recostar la cabeza? Pues créanme que hay veces ese es el criterio que nosotros manejamos, todavía ver a Jesús
y clamar al Jesús que está o que estuvo en esta tierra y no al Jesús resucitado de la manera como debemos de creerle a Él. ¿Qué sucede? Cuando viene y sucede esto, ¿cierto? Pues el pueblo de Israel precisamente eso es una de las cosas que rechazan. Ellos estaban esperando un libertador, ¿qué? Político y militar. Para ellos era inaudito que una persona que naciera por allá, dizque en un mesón, lo que llamamos pesebre, ¿sí? Para ellos era inaudito que este viniera dizque a libertarlos. No, ¿cómo va a ser nuestro libertador? Lo que sucede hoy por hoy, ese es el choque de mucha gente. En su mente natural tienen la influencia, por ejemplo, griega, donde creen que solamente el que es médico, el que tiene un título, el que tiene un reconocimiento, a ese es al que hay que escuchar. El que tiene estudios, a ese es el que hay que escuchar. Y resulta que Dios te trabaja de una manera que uno no entiende, y es utilizando personas de lo vil, de lo menospreciado, personas que para el mundo eran parias, personas que la gente menospreciaba, habitantes de calle que son restaurados, drogaditos que son restaurados, adúlteros restaurados, personas, cierto, que no cumplen según el parámetro humano normal del mundo, digamos, no cumplen con los requisitos para decir, no, este me va a edificar, este me va a ayudar. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese entonces, cuando viene Jesús, ¿cierto? Y andaba por allá y no tenía que comer, hay veces, y esta circunstancia, y lo uno y lo otro, ellos dijeron, no, ¿cuál va a ser? ¿Qué libertador va a ser este de nosotros? Por eso los celotes, por ejemplo, que era como un grupo guerrillero, ¿cierto? Ellos se buscaron infiltrarse en el grupo, ¿sí? A través de Judas, ¿para qué? Para poder llevar y aprovechar de eso para traer sobre la nación una revuelta contra los romanos, ¿sí? Porque la idea de ellos era esa. El comunismo, lo tengo que decir con respeto, el comunismo maneja esa idea de que Jesús se hizo pobre y desde ahí, ¿cierto? Se le ayuda a los pobres. Entonces ellos tomaron tergiversando, ¿cierto? Lo que es la esencia del mensaje de Cristo y haciéndole creer a la gente que no, ellos también creen en Cristo. ¿Por qué? ¿Cierto? Lo que utilizan es ese movimiento para decir, no, vamos a ayudarle a los pobres y a sacarlos de pobres, ¿cierto? Atacando al rico. En la Biblia Dios no atacó ningún rico. Dios no atacó, ¿sí? Él ataca el amor al dinero, que es diferente. Él ataca el amor al dinero porque el problema es que el corazón se divide. Pero ricos sostuvieron el ministerio de Jesús, ¿sí? Personas adineradas. José de Arimatea, por ejemplo, al final cuando Cristo muere, ¿quién fue el que estuvo pendiente del cuerpo de Cristo? Que allá hay un mensaje es acerca de aquella persona que está pendiente ¿de qué? De la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquellos que están pendientes de siempre, bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta? Vamos a ver por dónde apoyamos. Ese tipo de persona está cumpliendo un ministerio como el de José de Arimatea en un momento determinado, ¿sí? Que es estar pendiente, pero Dios no descalifica a la persona que porque tiene recursos. No, mi hermano, porque hay gente muy pobre y bien orgullosa y que no quiere saber nada de Dios. O sea que esto no es por pobreza ni por riqueza. Se tergiversa el mensaje cuando se dice bienaventurados los pobres de espíritu. Y la gente cree que está hablando de las personas que no tienen recursos. Sí, que hay que ser pobre para estar bien delante de Dios. Cuento. Eso lo manejaron mucho los monásticos, eso lo manejó mucho la religión católica para decirle a la gente, venga, hágase pobre que Dios lo va a bendecir más si usted se hace pobre, mientras ellos que iban haciéndose ricos, ¿sí? Entonces la pregunta, hermanos, es, de ahí viene la reflexión final, la otra parte, ya vamos para el quiebre, tierra derecha, que llaman en las carreras de caballos, que no se volvieron a ver. Apocalipsis, capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia, llévelo a su corazón. Dígale a Dios, háblame, Señor. Dígale a Dios, háblame, Señor. Vamos, háblame, Señor. Porque necesito la revelación de Jesucristo en este momento. Porque necesito saber con quién es que estoy comprometido. Ahora la pregunta, si no estamos bien preparados para un matrimonio, ¿será que Dios nos va a llevar sin saber con quién nos vamos a casar? Por eso Él se quiere dar a conocer en este tiempo para saber con quién es que te vas a casar. Para que tengas la certeza quién está contigo, con quién es que te estás comprometiendo, para dónde te llevan. Porque eso es lo que Dios quiere, que conozcamos, ¿cierto? Que como iglesia conozcamos a nuestro prometido. Que como iglesia conozcamos a nuestro Señor, con quien vamos a compartir por la eternidad. Eso es el sueño de Dios para la iglesia en este tiempo, darse a conocer.
¿Y dónde se halla ese sueño? Aquí lo podemos leer. Mire lo que dice. La revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Por eso en esa sombra, mi amado, en esa sombra, usted no le puede ver la cara al niño. Usted no puede escribir la cara de ese niño. Pero cuando usted le vea cara a cara, cuando usted esté cerca, lo puede describir totalmente. ¿Sí? Y la Biblia lo habla y dice, como el mensaje, ¿cierto? El apóstol Pablo cuando dice, vea, hoy nos estamos viendo como un espejo. Pero acuérdense que los espejos de ese tiempo eran bien así, como medio, no eran espejos de la calidad que tenemos hoy. Eran espejos así tal vez hechos de, no sé de qué material, ¿cierto? Pero el hecho es que no es que se pudieran ver muy bien. ¿Por qué? Porque no había la tecnología que hay hoy por hoy. Pero en ese tiempo, dice la Biblia, lo veremos tal cual es. ¿Sí? Y seremos visto de él también cómo somos. Nos vamos a conocer tristemente, pero es por allá nosotros, cómo es que Dios nos ve a nosotros y el potencial que tenemos. Sí, porque aquí hay veces la gente que canta, soy tan pobre, nada tengo, nada soy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conoce el potencial. Dios a nadie trató con tristeza. Dios a nadie trató y le dijo, sí, tico, mi muchachito, pobrecito. ¿Le tuvo lástima a Dios a alguien en la Biblia? ¿Le tuvo lástima a alguien así? Pues tuvo compasión, que es diferente, pero ¿le tuvo lástima a alguien? Y se van a dar cuenta que Dios a nadie le tiene lástima. ¿Por qué? Porque usted tiene potencial, usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo de parte suya que le va a ayudar a vencer en toda circunstancia. Antes, al contrario, la Biblia dice que somos más que vencedores, pero ¿en dónde? En Cristo Jesús, es donde nos hacemos más que vencedores. Ahora, esa palabra está muy bonita allí, pero necesito creerla, necesito vivirla, ¿sí? Para que sabiendo que pasamos por diferentes circunstancias, pero la Biblia dice que en todas las cosas somos más que vencedores. Gloria a Cristo. Entonces mire cómo se revela Cristo aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, usted es de buenas, yo soy de buenas para con Dios, si lo quiere ver desde ese punto de vista. Hombre, qué privilegio tan grande, hermanos, que entre millones y millones y millones, a usted y a mí, Dios nos haya permitido conocerle. Que Dios nos haya permitido a nosotros revelarnos su nombre, revelarnos. Mire, es que el mero nombre, dice la Biblia que ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante ese nombre que Jesucristo es el Señor. Lo que quiero y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere en nosotros hoy es que haya una convicción de con quién es que andamos nosotros, quién es que está con nosotros, ¿sí? ¿Quién es? Con la persona que tú te vas a casar. Porque las personas pueden darte mala idea por no conocerlo, pueden hablar mal. No, si ese muchacho no, yo no le veo a él, mejor dicho. Pero resulta que si tú lo conoces, tú comienzas a decir, no, es que yo conozco lo que hay en ese corazón. Vuelvo al uno de los primeros ejemplos que tracé. ¿Cómo se siente usted cuando le va a hablar a una persona y la persona está prevenida contra usted, sabiendo que en su corazón está el hacerle bien? Que usted quiere llevarle una palabra de salvación para que su alma no se vaya a condenar, que usted quiere que se restaure su hogar, porque estás viviendo en una situación complicada, la persona está viviendo a punto de separarse, y mire, y usted por dentro dice, Dios mío, si yo sé quién tiene la solución para el problema, y la persona te dice, no, a mí no me va a convertir usted a su religión, a mí no me va a venir usted con cuestiones de religión, porque yo creo en Dios a mi manera. Cierto que se siente uno triste. Se siente uno triste cuando no quiere una persona. ¿Por qué? ¿Porque nos rechazan a nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién rechazan? Porque las personas están rechazando es a Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo creen ustedes? Porque aquí, dígame si en esta tierra normalmente no todo el mundo no sabe que Jesucristo fue crucificado. ¿No es así? Que en esta tierra todo con el que hable usted, cualquier persona que se encuentre en la calle, donde vaya, donde entre, donde salga, mire, todo el mundo sabe, ¿cierto? Que Él multiplicó los panes y los peces.
que Jesucristo fue rechazado, que Jesucristo vivió y pasó una situación en Getsemaní, ¿cierto? Y entonces la gente dice, eso se convirtió en un calvario y lo volvieron una palabra célebre. Estoy pasando por un calvario, pero no entienden la esencia de lo que sucedió en el calvario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha sido revelada la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Y es la que Dios quiere que llevemos a nuestro corazón hoy por hoy. Ahora, ¿qué piensas de esta persona que nos describe el libro del Apocalipsis? Primero, testigo fiel. Segundo, soberano de todos los reyes de la tierra. Soberano de todos los reyes de la tierra. No te quedes con la palabra. Piensa en un momentico qué representa eso. Está por encima del rey Juan Carlos, del rey de España, de los reyes que han existido. Por encima de todos ellos está Jesucristo. Por eso usted ve que menciono la palabra Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el enviado. ¿Sí? Porque nuestro mediador ante Dios es Jesús hombre. ¿Quiere mirarlo? Primera de Timoteo 2:5. Ahí dice, porque solo hay un Dios y un mediador entre los hombres, ¿sí? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Él como hombre es nuestro mediador. Pero Él quiere ser conocido no solamente como nuestro mediador, sino también como nuestro rey. Y mire lo que dice la Biblia acerca de Él. Tiene el poder en el cual se va a cumplir un día esta palabra: todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. ¿Quién, mis hermanos, tiene esa potestad? ¿Quién tiene ese poder para ser visto de todo ojo en esta tierra? Y dice la Biblia que nuestro Señor va a ser visto por todo ojo en esta tierra, ¿sí? Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Porque el Cristo que yo te menciono en este momento, que Dios nos da a conocer en este momento, ya no va a venir untado de la sangre de Él. La Biblia dice que Él va a venir untado, ¿cierto? De la sangre, porque en el lagar, ¿sí? Él va a estar pisoteando a todo aquel que simplemente se levantó contra Él. Ya no viene el corderito, ya no viene ese que se dejó azotar. Ya no viene ese que se dejó arrancar las barbas, que se dejó escupir. Ya no viene ese. El que viene es el Rey de Reyes. El que viene es el león de la tribu de Judá. Él es el que viene, Él es el que te escucha. Él es el que está contigo, a Él le creemos. En esa forma me refiero, porque Él quiere ser dado a conocer como lo que es, lo que ha sido, ¿sí? Pero que en esa sombra que necesitaba acercarnos cada día en la Escritura un poco más a Él, ¿sí? Que se revele ese al cual dice la Biblia que la ropa hasta los pies venía vestido con cinturón de oro, con cabellos blancos como lana, como ojos, dice, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, voz como estruendo de muchas aguas. Ese es el que te tiene en cuenta, ese es el que cuida de ti. Ese es el que cuida de tu familia, ese es el que te está sacando adelante, te va a levantar, ese es el que va a cumplir el propósito en tu vida, lo va a cumplir hasta lo último de lo que Él prometió. Es ese a quien Dios quiere que estemos mirando de esa manera. Rostro como de sol, su boca sale una espada aguda de 2 filos. Dice que meramente cuando Juan lo vio, dice que cayó como muerto, ¿sí? Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene cabeza coronada de gloria, ojos penetrantes, pies de bronce para hacer juicio, voz poderosa, causa terror a sus enemigos. Ese es el Dios que te proclama la Escritura para esta dispensación. Yo le pido el favor a Juliana, ¿sí? Para que vamos preparando allí la alabanza, el cántico, para que usted lo lleve al corazón, mis hermanos. Y a medida que palabras como esta, tengo que decirlo, a medida que palabras como estas se vayan revelando a su vida, ¿sí? Y comencemos a conocer, porque en eso consiste la vida eterna. La Biblia le dice, ¿cierto? El Señor le dijo a los discípulos, en esto está la vida eterna, ¿sí? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotros comenzamos a conocerlo a Él, vamos a entender, hermanos, el potencial que tenemos, porque Él dijo que moraría en nosotros.
Tu final será excelente, iglesia. 5. Tu final será excelente, iglesia. Porque el Dios que te tiene en sus manos es Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, que vendrá a colocar su justicia, que vendrá a reinar sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestra familia, sobre esta tierra. Así el maligno esté pataleando, esté haciendo lo que esté haciendo. Simplemente es la hora que Dios le permite a él. Simplemente es un tiempo que Dios le permite a él. ¿Para qué? Para lo último mandarle un juicio y para venir simplemente a decirle: mira, puedes patalear, puedes hacer lo que quieras, se hace lo que yo digo. Ese es el Dios al cual seguimos nosotros. Es el cual no te va a dejar, no te va a desamparar. Yo estaré con vosotros todos los días. No importa la circunstancia contraria, no importa el dictamen médico. El Dios que te hablo es Dios todopoderoso. Y Él nos dijo, estando a la figura de lo que vemos del niño allí, Él dijo: cree solamente, porque para el que cree, todo es posible, todo es posible. Por favor, colóquese sobre sus pies. Señor, seguimos a un Dios todopoderoso. A pesar de lo que vemos, Señor, tu promesa lo dice, yo lo creo para mi vida y para mis hermanos. Aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá Cristo. Lleve esto a su corazón. Y sobre nosotros será vista su gloria. Y sobre nosotros será vista su gloria. Yo lo creo para tu vida. No importa lo que estés viviendo, la gloria de Dios será vista sobre tu vida. La gloria de Dios será vista sobre tu familia. Dígalo creyendo: Señor, tu gloria será vista sobre mi casa. Es exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Vamos, iglesia. Exaltado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Vamos, iglesia, Él te está escuchando. Vamos, díselo de corazón, creyendo. Vamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Temor, sin corazón, tú tienes el control. El final será excelente. El final será excelente. Aunque pases por las aguas, no te van a negar. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Nada, si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Vamos, háblele al Señor allí donde usted está. Menciónele al Señor su situación. Mire, descárguela en Él, descárguela. Ya no cargue con lo que no puede. Descárguela en Él. Y solamente gócese en alabarlo. Gócese en exaltarle. Eres alabado. Eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Sola voz nos unimos hoy. Cantamos, Dios, en adoración.
incomparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Viene ese milagro para tu vida, viene ese milagro para tu vida, tú lo vas a abrazar, tú lo vas a disfrutar, tú lo vas a vivir, esa restauración, esa restitución, esa sanidad, solo cree, pedimos al Dios de los cielos, pedimos a Jesucristo resucitado, en el nombre de la obra de tu Hijo, Señor, en esta tierra, Señor, pedimos por ese milagro, creemos que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Y te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. Gloria a ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, Señor. Nuestras súplicas, Señor, sube delante de tu trono y sabemos que hay respuesta. Señor, la mejor respuesta es la que tú envíes. Nosotros descansamos en el saber que tú nos amas, en el saber que tú nos amas, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas y que tú nos llevas de tu bendita mano. El Dios que tiene cinto de oro, el Dios cuyas coronas nosotros vamos a rendir delante de Él, en el nombre de Jesús. El Dios cuya voz es como una espada de dos filos y sus ojos y su mirada como un rayo que penetra. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, dígale, no tengo temor. Mi final será excelente. Mi final será excelente. El final de mi familia será excelente. No tengo temor. No tengo temor. Tú tienes el control. Tengo nada si te tengo a ti. No me falta nada, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. Te tengo a ti. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Damos gloria, honor a tu palabra. Y yo te pido que respaldes esta palabra que hoy hemos compartido en este lugar para tu gloria, Señor, para que tu pueblo descanse en el saber que tú nos amas y que tú no nos dejas, no nos desamparas y que cumplirás tu propósito en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, en el nombre de Jesús, porque hemos de ver a nuestra casa salva, hemos de ver a nuestra casa sirviéndote, hemos de ver a nuestros hijos honrándote, hemos de ver a nuestros hijos llegando más lejos, Señor bendito Dios, de lo que tú nos has traído. Te damos a ti la gloria, te damos la honra y la exaltación. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo.